Ok. Bien, aquí nos quedamos, ¿no? Estábamos haciendo este programa. Parece que hubo un error. Ajá, aquí. Aquí nos quedamos, estábamos arreglando este error. eh, de que quería construir un objeto de tipo jefe zona. Entonces, eh, decíamos jefe zona, comisión, identificación, nombre, salario, edad, ¿no? Entonces, checamos el empleado, ID, nombre, salario, edad. Entonces, identificación iría primero. Ah, pero jefe zona. Es jefe zona, perdón. Este era comisión y luego secretario. Entonces creo que estaba bien como estaba. A ver. Comisión y luego el ID del secretario. Entonces aquí nos falta eso. Nos falta pedir el ID del secretario. Entonces vamos a pedir el secretario. Vamos a ver. Parece que ya no pide. Ya no pide error. Vamos a ver, sería comisión, secretario, ID, nombre, salario, edad. Parece que ya está bien. Bien, entonces vamos a explicar qué estamos haciendo aquí, ¿no? Buenos días, Jacobo. ¿Cómo dice? Sí, es el... Ajá, estamos... Ahí nos quedamos la clase pasada, ¿no? Eh, entonces, básicamente lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente. Ya se lo había explicado antes, pero bueno, me estoy acordando que ya se los había explicado antes. Sería, eh, yo tengo un arreglo, ¿no? Tengo un arreglo donde tengo empleados. Entonces, quiero agregar un empleado más, un empleado nuevo. Este empleado quiero agregar, pero no cabe en el arreglo porque el arreglo lo hice para 4, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que crear un nuevo arreglo de tamaño 5. O sea, creo un arreglo de un tamaño para darle espacio a este nuevo. Y luego, lo que sigue después es los elementos que había del arreglo viejo los cambio al nuevo. Los cambio al nuevo arreglo. Ahí está, los copio, pues. Y los copié. Y el nuevo que creé, ahora sí ya cabe porque este arreglo es más grande. Entonces, creo este nuevo, lo copio aquí. Ahora, este era el empleado anterior, era el arreglo anterior, ¿no? Arreglo. Y luego este sería el arreglo nuevo. El arreglo nuevo. Y lo que tengo que hacer ahora es decir que el arreglo es igual al arreglo nuevo.
¿Para qué? Para que ahora arreglo, la variable arreglo ya no esté apuntando al arreglo viejo, sino que esté apuntando al objeto arreglo nuevo. ¿Sí? Entonces, esa es la manera que tenemos con arreglos, ¿no? Hay otra manera más, más novedosa, por ejemplo, o mejor, es con listas ligadas. Con listas ligadas, pero pues no hemos visto lista ligada, lo van a ver en otra materia que continúa. Adelante. Entonces aquí es donde nosotros checamos primero si hay secretario, si hay secretario, ¿no? Primero checamos si hay secretarios antes y nos quedamos en el instance of, fue donde nos quedamos, ¿no? ¿Por qué hicimos? ¿Qué es eso de instancia of? Entonces nos vamos al Krita nuevamente. ¿Sí? Básicamente lo que hacemos es en este arreglo, ¿qué puede haber aquí? Puede que este sea un vendedor. Hay vendedor, ¿verdad? Puede que sea un vendedor. Puede que sea un secretario. Puede que sea un jefe de zona. Puede que sea un vendedor. Es decir, los elementos que va a haber en este arreglo son de tipo empleado. Entonces, puede ser de cualquiera de las clases de tipo empleado. ¿Cómo era empleado? Empleado era una clase que tenía subclases. ¿Cuáles eran las subclases de empleado? Secretario es el primero, ¿no? Es una subclase. Jefe de zona es otra subclase. ¿Cuál otra hay? Vendedor parece, ¿no? Vendedor es otra, sí, es otra subclase. Todas estas subclases son de tipo empleado. Si yo puedo meterlos a este arreglo, que es el arreglo de empleado, pero si quiero saber qué fue lo que metí, entonces tengo que usar el comando, la instrucción instance of. ¿Sí? El instance of lo que hace es preguntar si es una instancia de secretario, ¿no? Si yo aquí pusiera instancia de empleado, todos van a ser empleados, siempre iba a ser verdad, porque primero se cumple, todos cumplirían, porque por ejemplo, un secretario pertenece a la clase secretario y pertenece a la clase empleado, pertenece a las dos clases. Entonces, en cualquiera de esos dos casos daría verdad el instance of. Pero como aquí nos conviene preguntar de la instancia de menor rango, pues, que es más específica. Entonces, la cuestión es si hay un secretario, entonces aquí lo vamos a saber porque se va a hacer verdad esto. Decimos que hay secretario es true, porque lo único que andamos buscando es saber si hay secretario, y ya nos salimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo corremos el programa y queremos dar de alta a un jefe de zona, vamos a la opción 2. Todavía no hacemos nada en el sí, lo que pasa es en el original, en el mercado oculto, creamos aquí las variables oper empleados, que se llama empleados,
Opera clientes, que se llama clientes, y Opera automóvil, que se llama automóvil. Y aquí mismo lo creamos en el constructor, ¿no? Aquí creamos esos objetos. Y en el main creamos un objeto de tipo mercado oculto. O sea, ya tenemos estas variables: empleados, clientes y automóviles. Y aquí en el menú de opciones, lo único que estamos haciendo es mandar llamar al Oper, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí nos faltaría poner caso 2. Caso 2, ¿qué haríamos? Pondríamos mercado.empleado, ese le corresponde a empleados, ¿no? Sí, alta de jefe de zona, exactamente. Alta de jefe de zona. Entonces, el Oper de empleados va a va a ejecutar alta jefe de zona. Ok, aquí me falta salir de aquí porque lo dejé corriendo. Muy bien. Entonces, si yo pongo alta de jefe de zona, me dice no se puede capturar jefe de zona ya que no existen secretarios dados de alta. ¿Sí? Es porque iteramos los empleados y nosotros inicializamos en falso hay secretario, y entonces terminó de iterar y nunca se cambió a true el hay secretario, por eso ya no lo captura. Si nosotros aquí mostramos el total de empleados, hay 0, y lista de empleados pues no hay nada, ¿no? Entonces primero tendríamos que capturar un secretario, ¿sí? Capturamos un secretario primero. Si ya mostramos, ahora sí aparece un empleado. Ahora si queremos dar de alta el jefe de zona, ahora sí ya no nos dejó. Ahora sí nos dejó capturar el jefe de zona porque había secretario, que era una de las condiciones que ahorita vamos a pedir comisión. Vamos a dar así. Ok, si le ponemos el total de empleados 2, no checó que sea algo no estuvo bien, porque debió de haberle asignado al secretario, pues no lo hemos hecho, ¿no? Debíamos de haber asignado al secretario que fue true ahora porque ya fue asignado el jefe eso. Vamos a ver aquí. Ahí está, ¿no? Entonces dice el secretario, dice, es un atributo que nos diga si está asignado o no. O sea, es como una variable booleana. Solamente va a decir si está asignado o no está asignado. Y cuando crees tu jefe de zona, dice, esto ya lo hicimos, ¿no? Si hay al menos dado un secretario de alta. Si no lo hay, mandar un mensaje de error y volver al menú principal. Ahora, si sí hay un secretario, debe verificar que el ID existe y que sea de un secretario. Eso todavía no lo hemos hecho, ¿sí? Ahora también no le hemos asignado un automóvil al jefe de zona. Tenemos que tener una variable en la clase que sea automóvil, ¿verdad? Pero no se hace al construirlo, se hace en la opción 7.
Ujú. Pero ahorita vamos a dejarlo así por lo pronto, y en la opción 7, cuando lleguemos a la opción 7 vamos a hacer esa asignación. Pero sí nos convendría de una vez ponerlo para que en el reporte del 11 salga que no tiene auto, ¿verdad? Bien, sigue lo de cómo aquí dice, cuando damos de alta a un jefe de zona podemos guardar el ID del automóvil como 0. Entonces vamos a hacer eso. Y entonces, jefe de zona, nos faltaría private in automóvil. Ok, y aquí tendríamos que ponerle automóvil igual a 0. Y cuando creemos el texto podemos poner automóvil y el ID del automóvil. Ahora, habíamos dicho que en el constructor, cuando pedimos el ID, le mandamos copié nada más el ID del secretario y me faltó leerlo. Faltó leer el ID del secretario. No le pusimos una variable de tipo secretario. Ahí está aquí. Es que las puse juntas. Ahí está. Bueno, ID secretario y leemos el secretario. Le había puesto mal ahorita. Cuando nosotros creamos el objeto jefe de zona, le mandamos al constructor la variable secretario. ¿Sí? Ok. ¿Qué tendríamos que hacer aquí en el constructor nosotros con esta variable? No la podemos hacer en el constructor, lo tenemos que hacer aquí, porque aquí es donde tenemos el arreglo de empleados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí para poder hacer esa asignación? O sea, la opción más fácil es esta que vamos a hacer, hacerlo aquí mismo, o podemos hacer una función que lo haga, o aquí mismo, por ejemplo, decir fore. Entonces vamos a iterar el empleados, ¿sí? Aunque aquí ya copiamos, ¿verdad? Ya copiamos todo empleados nuevo. Sí, ya hicimos la copia. Sí. Entonces, vamos a buscar en empleados nuevo. Empleado. Ahí está. Empleados nuevos, el arreglo donde están los nuevos. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a buscar si
si empleado punto podemos nosotros leer el ID. Podemos leer el ID. Bueno, vamos a arreglar de una vez lo del ID, ¿no? Bueno, el ID ahorita no lo podemos leer porque es estático, ¿sí? Y sería una sola variable para todos. Sería una sola variable para todos. Entonces, aquí básicamente lo que hacemos en el constructor sería, por así decirlo, incrementar el ID, ¿sí? Inicialmente vale 0, pero nosotros aquí lo podemos incrementar. Sí, sería incrementamos el ID y tendríamos que tener una identificación de este vamos a ponerle no, es que se vaya a incrementar sola y aquí le vamos a poner una del por lo pronto, ¿no? Vamos a ponerle una identificación. Ok, identificación es con I. Okay. Muy bien, pero necesitamos tener los getter y setter porque hasta ahorita no lo tenemos. Entonces insertamos código, los getter y los setter, los seleccionamos todos y generamos, en el caso de empleado, los getter y setter de todos. Muy bien. Sí, es fácil, mira, por ejemplo, ahí no lo he insertado, ¿no? Entonces le doy botón derecho, es botón derecho y buscamos la parte que dice insertar código. Insertar código. No sé si ya lo encontraste. Ok, insertar código. Y luego te buscas getter y setter. Y entonces ahora ya seleccionas con qué variables quieres hacer el getter y el setter. Sí, pues en este caso todas. Y al generar, y genera solo todos los get y setter. Es una chulada eso porque antes tenía que escribirlo uno a mano, manualmente, y ya con eso ya es una ayuda tremenda. ¿En dónde? Están de los dos. Es que hay una variable que es estática, que es como global. Y hay una variable para la clase, que le vamos a decir que es la identificación. ¿Sí? Aquí todavía nos falta, por ejemplo, ¿qué debiera de ser, por ejemplo, la identificación que tú le das? Debe de ser igual que el ID.
O sea, no le puedes dar uno menor porque entonces ya le pertenece a alguien, ¿no? No sé si se explique eso. Esto lo vamos a checar ahorita. Esto ahorita lo vamos a checar eso. Ahorita que les voy a poner el problema y ya que estemos conscientes del problema lo arreglamos. Porque si me pongo programado ahorita no van a saber qué es. Necesito mostrarles primero en qué consiste el problema. Bien, entonces decía, aquí en la clase Opera Empleado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar el empleado get identificación. ¿Sí? Tenemos que leer la identificación. Es igual que lo que pusimos ahí, secretario. ¿Sí? Si el método getIdentificación es igual que secretario, ¿qué hacemos? Entonces le decimos a empleado.set no le generó el setter porque lo que nosotros necesitamos ahora es cambiar la variable asignado para que asignado quede como true, pero igual lo tenemos que hacer con un set. Entonces insertar código, getter y setter, asignado, y lo generamos pero esto es en la clase secretario. Esto es en la clase secretario. ¿Sí? En la clase secretario ponemos el set asignado. Entonces aquí ya debe aparecer set asignado. No aparece. Set asignado, y le vamos a poner true. ¿Sí? Ahora, ¿por qué me marca error aquí? ¿Alguien sabe? ¿Por qué me está marcando error con el set asignado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo corregir ese problema? Nadie da sugerencias. Bien. Bueno, por lo siguiente, ¿no? Porque el empleado que estamos leyendo del arreglo es de tipo empleado. ¿Sí? Entonces, si aquí yo digo que empleado es de instancia of ok, necesito cambiar el checar que el ID de sea de un secretario y que sea una instancia de un secretario, y después crear un objeto que sea de tipo secretario. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si la identificación del empleado es igual a secretario, vamos a hacer lo siguiente.
Sí, que ya lo tenemos este por aquí. Me lo voy a copiar aquí. ¿Okay? Si empleado instancia of secretario, ¿sí? Entonces vamos a entrar aquí. Si no, ¿qué vamos a poner? En dado caso de que no, vamos a poner south, el ID no corresponde a un secretario. No corresponde a un secretario. Ok. Ahora, si sí es un secretario, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear una clase de tipo secretario. Le vamos a poner secretario 1, por ejemplo. Y va a ser igual a empleado. Sí, va a ser igual a empleado. Pero tengo que hacer un casting. Tengo que hacer un casting para que lo convierta a secretario. Y ahora sí, este de aquí ya va a poder ser, porque, pero en lugar de secretario, de empleado, va a ser secretario. Secretario 1. Ahí está. A ver, ¿sí quedó claro eso o no? Sí, básicamente lo siguiente. Lo que queremos hacer es, cuando nosotros capturamos el jefe de zona, nos pide el ID del secretario. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Checar si la identificación de ese existe, primero que nada, ¿no? Sí, sí existe. Si encontramos un empleado con ese ID, ese ID tiene que ser de un secretario. Entonces aquí lo checamos. ¿Sí? Aquí después tendríamos que hacer un break para salirnos del for. Si corresponde el ID pero no es un secretario, entonces ya vamos a poner el ID no corresponde a un secretario. Ahora, si corresponde el ID y si es un secretario, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponerle el set asignado en true y también salirnos. Ya no tiene caso seguir porque nada más es. Entonces si se cumple que no necesitamos que esté el break aquí en cada caso en particular, ¿sí? Sino solamente con que se haya cumplido el if, ¿verdad? Se haya cumplido el if, ya hacemos el break. Bien, muy bien. Vamos a ver si esto funciona. Si yo pongo la lista me pone 0. Si quiero crear un jefe de zona me dice que no se puede porque oigo. A ver. Si quieres, está bien, voy a dejar de presentar. Ok, sí, pero tiene que ser la variable. Tú leíste una variable que se llama secretario. Crea, sí, pero digo, la pediste, la variable, la creaste.
No, no, verás. Si quieres deja de presentar y yo voy a presentar porque estoy viendo que no la tienes. Ok, ya se ve aquí, ¿no? Cuando yo pido cuando en alta jefe de zona, esto es todo lo que pido. Entonces pido el ID, pido el salario, pido la edad, pido el nombre, pido la comisión y pido el ID del secretario. Y lo guardo en una variable que se llama secretario. ¿Sí? Esta línea es esto es lo que te falta a ti, Jacobo. Alberto, sí, Alberto. Sí, esto te falta porque creo que no lo pediste. No pediste el, el ID del secretario. A ver, estamos esperando que nos digas que ya te quitó el error. Sí. La comisión también había que pedirla, ¿no? Ah, lo que pasa es que tú entraste tarde. Eso fue lo que hicimos, yo creo que antes que entraras. La demás gente como que les hace falta micrófono porque así con el puro mensaje pues no hay tanta interacción, necesitan arreglar ese problema del micrófono. Bueno, pero el chiste es que sí están entendiendo, ¿no? Si hay una duda, pues dicen, ¿no? Eh, ok. A ver, Alberto, ¿cómo vamos? El error. Bueno, mira, la clase la estoy grabando, ¿no? ¿Cómo? No, o sea, el teclado es como... Es el nombre que le puse al escáner yo. Para eso no hay problema, o sea, se puede llamar como sea, eso es indistinto. Si se llama SC, pues le pones SC, no altera, pues. Es que también cambiamos la clase secretario, ¿no? La clase secretario. La clase empleado. Acuérdate que hicimos un ID identificación. Que aquí todavía nos falta arreglar, pero primero vamos a hacer lo demás y luego vamos a arreglar eso. Ok, entonces ya no marqué error. Entonces decíamos, a ver, yo tengo un montón de instancias aquí corriendo. Lo que pasa es que cada vez que lo corre me tengo que salir con el 15 para que, si no me abre una ventanita nueva. Bien, entonces decíamos,
Si yo quiero dar de alta una jefe de zona, me dice que no se puede. ¿Por qué? Porque no hay secretario. Doy de alta a un secretario, ahora sí, le pongo el ID 1, salario 1, edad 1, nombre 1, y ya queda. Si yo le pongo en el 11, ¿por qué me pone nombre nulo? Ah, caray. Me pone ID, nombre nulo, salario 1, edad 1, asignado falso, pero nombre, ¿por qué me pone nulo? Mostrar empleados. ¿Sí? En secretario hay un aquí vamos a ponerle identificación y nombre igual a nombre. La clase secretario es ID y luego el nombre, y cuando creamos ID y luego el nombre. Sí, que te ponga la identificación, sí, en lugar del ID. Cuando nosotros leemos con el teclado Next es como debe de leer, ¿verdad? Sí, lo mismo para el jefe de zona. Le mandamos nombre, pero como que no se está guardando el nombre. Pues no lo estamos guardando aquí en el constructor. ¿Por qué? This nombre igual a nombre. Ahí está. Bueno, entonces acá me voy a salir yo y lo corremos nuevamente. Si le ponemos capturar 1, le voy a poner 1 a todo, y luego pongo el 11. Ahí está, ahora sí todo. Un empleado, el ID 1, nombre 1, salario 1, edad 1, asignado falso. El asignado es falso porque no está asignado este secretario a ningún jefe de zona. Vamos a hacerlo bien ahorita para que cuando vuelva a hacer la lista después me aparezca true. Entonces vamos a crear un jefe de zona. Entonces el jefe de zona pide el ID, pues sería el 2, salario 2, edad 2, nombre 2, comisión, ¿qué le gusta de comisión? Punto 2, por ejemplo. ID secretario 1. Ok. Bien, ahora le ponemos mostrar todos los empleados, y entonces pone, ahora sí dice asignado true. ¿Se fijan? Asignado true. Es correcto que aparezca asignado true. Y el jefe de zona aparece todo de forma correcta. Entonces ahora, ¿qué pasaría si yo quiero agregar un jefe de zona con un secretario que no existe? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, este sería el ID 3, salario 3, edad 3, nombre 3, la comisión punto 2, y ID de secretario le voy a poner un 3 o un 2, por ejemplo, y entonces dice, el ID no corresponde a un secretario, ¿sí? Porque sí había el ID
pero no era de un secretario. Es correcto. El problema fue que, ¿cuál fue el problema? Que se creó el, el jefe de zona. Entonces, eso debería de haber sido, checar esto, verificar si el ID corresponde a un secretario, debe de ser antes de llamar al constructor. ¿Sí? Entonces, nosotros lo pusimos después. ¿Sí? ¿Se ve? Aquí es donde checamos eso, lo pusimos después. Entonces, esto tendría que ser antes de llamar al constructor, porque si no existe, si hay, está bien, si el ID es de un secretario, entonces construimos el empleado. ¿Sí? Ese es lo que vamos a hacer la siguiente clase, porque esta clase ya se nos terminó. Pues ahí vamos, vamos un poco lentos, pero vamos bien. Que es miércoles, lento pero seguro. Sí. Entonces, tenemos que meter esto. Si no hubo error aquí en el ciclo for, si no hubo error, entonces creamos el empleado. Eso es lo que nos faltaría hacer, ¿no? Pero le digo, eso lo hacemos, lo pueden ir haciendo ustedes, o si no lo hacemos en la siguiente clase, ¿no? Eh, por ejemplo, si sí existe, vamos, lo hacemos de una vez, por ejemplo, ¿dónde lo haríamos? Pues, ¿dónde lo haríamos esto? ¿Dónde crearíamos aquí, verdad? Aquí lo haríamos. ¿Sí? Ok. Vamos a, a terminar la clase y entonces nos vemos el próximo mañana. ¿Sí? Sí, a ver, nos queda tiempo para checar. Sí, nos queda tiempo para checar. Vamos a crear un empleado. Ahí está. Ahora vamos a crear un jefe de zona. Le voy a poner un ID que no existe, un 3 por ejemplo, y nos marca un error. ¿Sí? Nos marcó un error. ¿Por qué nos mandó el error? Hay que checarlo. Y eso es lo que vamos a checar la clase, porque ya no pensé que iba a funcionar, pero no funcionó, no pensé en este error. Entonces lo checamos la clase que viene. Nos vemos, jóvenes. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Adiós.